Veremos la clase 13 de Génesis. Clase número 13. El texto bíblico es desde Génesis 23. El título del capítulo 23 es Fallecimiento de Sara. Primero, fallecimiento de Sara, versículos 1 y 2. Segundo, Abraham consigue lugar de sepultura, versículos 3 y 4. Tercero, permiso de los heteos, versículos 5 y 6. Cuarto, adquisición de la cueva de Macpela, versículos 7 al 18. Quinto, sepultura de Sara, versículos 19 y 20. El texto bíblico dice que Sara falleció a la edad de 127 años. Murió a los 127 años y todavía no tenía sepulcro en la tierra de Canaán. Por eso Abraham le compra a los nativos de la tierra un lugar para sepultar a Sara. Compra la cueva de Macpela a los heteos. Dios le prometió a Abraham darle la tierra de Canaán, pero Abraham todavía no tenía ni 1 metro cuadrado de tierra. En Génesis 12:7, Dios le prometió darle la tierra de Canaán. También lo dijo en 17:8. Leamos el versículo 5. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron: Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Los heteos llaman a Abraham príncipe de Dios. Príncipe significa líder de un pueblo. Los vecinos consideraban a Abraham como alguien grandioso y respetable. Abraham llegó a ser alguien respetable. Por la bendición de Dios llegó a prosperar y engrandecerse. Capítulo 21, versículos 22 al 32. Versículo 14 y 15. Respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra, pues, tu muerta. Efrón, dueño de la tierra, le vendió la tierra a Abraham por 400 siclos de plata. Efrón no quiso recibir el dinero de Abraham. Sin embargo, Abraham insistió y pagó el precio de la tierra y la compró. ¿Por qué Abraham insistió en comprar la tierra pagando su precio? Es porque no quería adquirir la posesión ajena de manera gratuita. Segundo, no quería nublar la gloria de Dios ante los paganos. Quería mantener una relación económica justa en el trato con los demás hombres. También fue para impedir cualquier inconveniente en el futuro por este asunto, para evitar pleitos. Por eso Abraham pensó de manera justa, por eso Abraham pesó de manera justa los 400 siclos de plata y pagó al dueño de la tierra. Compró la cueva de Macpela, sepultó allí a Sara. Versículos 19 y 20. Después de esto, sepultó a Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela,
al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura, recibida de los hijos de Ed. Así Abraham compró una porción de la tierra de Canaán y sepultó a Sara. Obviamente, más adelante, Dios le daría a Abraham y a su descendencia toda la tierra de Canaán. Esto es el capítulo 23. Ahora veamos el capítulo 24. El título de Génesis 24 es Casamiento. Primero, encomienda al criado buscar esposa para Isaac, versículos 1 al 9. Segundo, Dios hace saber que Rebeca será la esposa de Isaac, versículos 10 al 21. Tercero, entrega de regalos a Rebeca, versículos 22 al 27. Cuarto, la explicación del siervo de Abraham, versículos 28 al 49. Quinto, Rebeca se compromete e inicia su partida, versículos 50 al 60. Sexto, casamiento de Rebeca e Isaac, versículos 61 al 67. Abraham quiere conseguir esposa para su hijo Isaac, pero los habitantes de Canaán no conocen a Dios, por eso manda traer su nuera de la tierra de Harán. Leamos el versículo 3. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Abraham encomienda la misión a su fiel siervo Eliezer. Le dice a su siervo que no tome su nuera de la tierra de Canaán, sino de su tierra. Aquí vemos que para el casamiento de su hijo, Abraham no permite casamiento con incrédula, sino en la fe. Para el casamiento debemos elegir con fe. Si leemos los versículos 5 al 7, Abraham confiaba en Dios y sabía que Dios le traería hasta Canaán a la persona que sería su nuera. Abraham estaba seguro que Dios le entregaría a él y a sus descendientes la tierra de Canaán. Cuando Abraham envió a su siervo, confió en la ayuda de Dios, que le enviaría a la mujer que sería la esposa de Isaac. Abraham valoraba mucho obedecer la promesa y mandato de Dios. Consideraba más valioso obedecer y guardar la palabra de Dios por encima del bienestar físico. El creyente debe realizar todo dentro de la palabra de Dios. Versículos 8 y 9. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y le juró sobre este negocio. Aunque la mujer que sería la nuera no quisiera venir hasta Canaán, no permitiría que Isaac se fuera de Canaán. Significa que aunque físicamente el asunto no marchara bien, no podría salir de la tierra prometida de Dios, no podía salir de Canaán. Por eso el siervo de Abraham se fue a Mesopotamia llevando camellos y regalos. La Mesopotamia del versículo 10 se refiere a la región del río Éufrates. Es la ciudad de Nacor, el hermano menor de Abraham. En la ciudad de Nacor vivían los descendientes de Nacor, hermano menor de Abraham. En los versículos 12 al 14
El siervo de Abraham ora delante de Dios. El siervo oró a Dios y Dios hizo que pudiera conocer fácilmente a la que será la esposa de Isaac. Oró para que pudiera prosperar en encontrar a la que será la esposa de Isaac. Como todos eran personas que conocería por primera vez, no había forma de saber quién sería la esposa de Isaac. A fin de reconocer a la persona, oró para que la persona elegida por Dios fuese la mujer que ofreciera agua tanto a él como a los camellos cuando le pidiese agua. Versículo 15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Cuando el siervo de Abraham estaba orando, justo vino Rebeca en busca de agua. Cuando oró a Dios, Dios le respondió a su oración. Isaías 65, 24. Cuando el siervo pidió agua, Rebeca dio de beber incluso a los camellos. Esto muestra la gran amabilidad y amor de Rebeca. Su amabilidad y conducta demostró que era muy servicial delante de Dios. Aquí el siervo de Abraham comprendió que Dios había contestado la oración. El siervo de Abraham le dio obsequios a Rebeca, versículos 24 y 25. Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Rebeca indica que es hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Finalmente se encontró con una descendiente de Nacor, hermano menor de Abraham. Así el siervo de Abraham llegó hasta la casa de Rebeca. En aquella casa el siervo de Abraham contó todo lo que le sucedió a Abraham. Versículos 50 al 51. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto. No podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. El siervo de Abraham también contó detalladamente a la familia de Rebeca todo lo que sucedió en el pozo de agua. Entonces Labán y Betuel escucharon atentamente las palabras del siervo de Abraham. Y ellos comprendieron que la voluntad de Dios es enviar a Rebeca para que sea esposa de Isaac. Finalmente ellos dieron permiso para que se llevara a Rebeca. Ellos comprendieron que eso era un mandato de Dios. Versículos 54 y 55. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron. Levantándose de mañana, dijo: enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Luego, a la mañana del siguiente día, aquel siervo y los demás siervos se levantaron, comieron y bebieron, y dijo que regresaría a Abraham.
Entonces la madre y el hermano de Rebeca dijeron que Rebeca estuviera 10 días más. El siervo de Abraham dijo que no lo retuvieran, sino que debía regresar rápidamente a su señor. Esto enseña que no hay que detenerse a causa de los sentimientos humanos cuando se trata de realizar la obra de Dios. Obviamente, desde la perspectiva de Rebeca, es penoso tener que repentinamente dejar a sus padres y su tierra. Sin embargo, cuando Dios ha prosperado el camino y se descubrió la voluntad de Dios, no hay que dejarse llevar por emociones humanas. Luego de descubrir la voluntad de Dios, es importante obedecer inmediatamente. Habacuc 2, 2 al 3. En ese momento, también Rebeca dijo que se casaría inmediatamente. En los versículos 59 al 60, vemos que el padre, la madre y el hermano bendicen a Rebeca. Así Rebeca llegó hasta Canaán y llegó a ser la esposa de Isaac. Versículos 66 y 67. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. El criado de Isaac le contó el criado de Abraham le contó a Isaac todo lo acontecido. Confió que todas las cosas sucedieron por la gracia de Dios y dio acciones de gracias. Isaac estaba muy triste por la muerte de su madre, pero obteniendo su esposa fue muy beneficiado en su fe. El criado de Abraham oró a Dios y pudo traer la esposa de Isaac tranquilamente. Cuando Rebeca debía partir, solamente pasó la noche un día y luego partió inmediatamente. Aquí vemos que Rebeca marcha con fe, o sea, con respecto al casamiento, Rebeca buscó la voluntad de Dios y obedeció con fe. Así logró formar una familia de fe. Ahora veamos el capítulo 25. El título del capítulo 25 es Derecho de primogenitura. Primero, segunda esposa de Abraham y sus otros hijos. Versículos 1 al 4. Segundo, los otros hijos son enviados lejos de Isaac. Versículos 5 y 6. Tercero, el fallecimiento de Abraham y la bendición de Isaac. Muere Abraham e Isaac. Muere Abraham e Isaac es bendecido. Versículos 7 al 11. Cuarto, los descendientes de Ismael. Versículos 12 al 18. Quinto, Isaac engendra a 2 hijos. Versículos 19 al 26. Sexto, compra y venta de la primogenitura. Versículos 27 al 34. En el capítulo 25, luego de la muerte de Sara, Abraham toma otra esposa. También aparecen los hijos de los descendientes de Ismael. También habla de los 2 hijos que tuvo Isaac. Leamos los versículos 1 y 2. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Zimram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Sara,
la esposa de Abraham, había fallecido. La segunda esposa de Abraham, luego que falleció Sara, se llamaba Cetura. A los 100 años, Abraham engendró a Isaac. Por el poder de Dios tuvo a Isaac a los 100 años. Ahora, en su vejez, Abraham siguió engendrando hijos. Esto es el resultado de la obra poderosa de Dios en Abraham. Él usó el don que Dios le había dado. Cuando el creyente obedece la palabra de Dios, Dios le otorga la capacidad para que realice obras imposibles para la fuerza humana. En el versículo 3 aparecen los hijos de Cetura. Versículo 7. Y estos fueron los días que vivió Abraham 175 años. Él vivió con fe en el mundo y finalmente fue al reino de los cielos. Isaac e Ismael, los hijos de Abraham, sepultaron a Abraham en la cueva de Macpela. Desde el versículo 12 aparecen los descendientes de Ismael. A Ismael le nacieron 12 príncipes. Capítulo 17, versículo 20. Ellos fueron a vivir hasta la frontera de Egipto. Capítulo 16, versículo 7. Sin embargo, Ismael no es el hijo de la promesa. Ismael es un hombre carnal. Los descendientes del hombre carnal se describen muy brevemente. Desde el versículo 19 se menciona a los descendientes de Isaac. Isaac y Rebeca tuvieron hijos. Tuvieron a Esaú y a Jacob. Versículo 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió a Rebeca su mujer. Rebeca concibió a gemelos. Se peleaban dentro del vientre. Por eso Rebeca oró a Dios. En el versículo 23, Dios le dice que tiene en su vientre a 2 naciones, y que el mayor servirá al menor. Dios le dijo que 2 naciones se dividirían dentro del vientre. Significa que los 2 hijos crecerán y formarán 2 naciones. Esto enseña que Dios eligió a Jacob, pero no eligió a Esaú. Malaquías 1, versos 2 y 3. Está hablando de la elección de Dios. Dios eligió soberanamente. Dios hizo su elección desde el vientre de la madre, antes de que hicieran bien o mal. Significa que Dios elige al hombre antes de que sepan lo bueno o lo malo. Es una elección de la buena soberanía de Dios. Romanos 9, versículos 10 al 12. Malaquías 1, versículos 2 y 3. También le dijo que la bendición de la promesa de Dios sería para el menor, Jacob. Versículos 25 y 26. Y salió el primer rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Esaú era muy velludo, lleno de pelos. Era un hombre muy peludo. Jacob nació tomando a Esaú de su calcañar. Jacob significa el que toma del calcañar. Jacob y Esaú eran rivales desde el vientre. Cuando crecieron, se peleaban por la primogenitura. Versículos 27
y 28, dice: Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Esaú y Jacob crecieron. A Esaú le gustaba salir a cazar animales, era un hombre de campo. Pero Jacob era tranquilo, hombre de casa. Jacob moraba en tiendas. El padre prefería a Esaú por ser varonil. A Isaac le gustaba comer de la caza de Esaú, pero Rebeca prefería a Jacob, que la ayudaba en las tareas de la casa. El padre amaba al hijo mayor y la madre amaba al hijo menor. Esto es favoritismo de los padres. A causa de esto se generaron pleitos entre los hermanos. Versículos 29 y 30. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Esaú volvió de la caza muy cansado y hambriento. Vio a su hermano Jacob cocinar guiso de lenteja, le pidió que le convidara. El apodo de Esaú es Edom. Edom significa rojizo. A Esaú le gustaba el guiso de lenteja roja, por eso tuvo ese apodo. Jacob le pidió a Esaú que le vendiera la primogenitura. ¿Qué es la primogenitura? Primero, siguiendo el linaje del padre, tiene el derecho de gobernar la familia. Capítulo 27, versículo 29. Segundo, la primogenitura tiene derecho a recibir la doble porción de la herencia. Deuteronomio 21, 17. Tercero, es el derecho para heredar el pacto de Dios prometido a Abraham e Isaac. Es el derecho para recibir la promesa de Dios. Capítulo 12, versículo 3, capítulo 15, versículo 5, capítulo 22, versículo 18, capítulo 26, versículo 3 y 4, capítulo 28, versículo 4. Es el derecho para participar de la bendición del Cristo venidero. Hebreos 12, 23. Jacob se esforzó por recibir la bendición de Cristo. Este es el privilegio de la primogenitura. ¿En qué consiste el esfuerzo de la fe de Jacob por obtener la primogenitura? Primero, es la fe por participar de Cristo. Segundo, es la fe que valora más la bendición futura por encima de la bendición del mundo presente. Tercero, es una fe que valora más las cosas espirituales por encima de lo material. Sin embargo, Esaú vendió esta valiosa primogenitura. Vendió su primogenitura a cambio de un plato de guiso de lenteja. Es una conducta profana. Hebreos 12:16. La falta de Esaú consiste en ir en pos de lo material. Valoró más la bendición del mundo presente por encima de la bendición futura. Tuvo en poco la bendición de Cristo que desciende desde Isaac.
Por eso, más adelante, Esaú quería recibir la bendición, pero perdió la oportunidad de arrepentirse. Hebreos 12:17. No debemos ser como Esaú, que considera el vientre como su Dios. Filipenses 3:19. Debemos valorar al Señor Jesús. Debemos valorar la verdad y las cosas espirituales. Mateo 7:6. Debemos valorar la vida eterna, la verdad y el reino de los cielos. Debemos valorar el Evangelio y la vida. Jacob usó de astucia para comprar la primogenitura, aprovechando el hambre de su hermano mayor. Pero no se debe a que Jacob usó de astucia que llegó a tener la primogenitura. Ya en el versículo 23 explica que se debe a la elección y predestinación de Dios. Aunque Jacob no hubiese usado de astucia, Dios lo habría bendecido con la primogenitura. El medio que usemos debe ser bueno y también el propósito. Debemos confiar en la soberanía y promesa de Dios y esperar la bendición de Dios. Sin embargo, es algo bueno que Jacob haya anhelado la primogenitura. Nosotros también debemos ser creyentes participantes de la bendición de Cristo. Aquí finalizamos el capítulo 25 de Génesis. Ahora vamos a finalizar la clase 13 de Génesis. Muchas gracias.